un tema que ya abre lo que son anomalías del, del recién nacido, las anomalías congénitas que, como van a ver, en la mayoría de casos son las que vamos a tener nosotros compartiendo en este módulo de clases. Y hoy comenzamos con los defectos congénitos en el recién nacido, la atresia traqueoesofágica. Vamos a tener consecuentemente atresia esofágica, posteriormente atresia intestinal y de una vez vamos a dar ano imperforado, dependiendo cómo vayamos en el tiempo, porque estos son anomalías del tubo digestivo. No es que van a ser iguales, pero tienen algunos datos que son similares, ¿de acuerdo? Entonces hoy comenzamos con esta que es atresia traqueoesofágica. Una de las primeras cosas que tenemos que platicar nosotros sobre la atresia esofágica es de que es una patología combinada, como su nombre lo dice, incluye dos regiones anatómicas específicas, la tráquea y el esófago, por lo menos en la mayoría de su clasificación, así es. Pueden estar aisladas únicamente, o sea, solo una de ellas también, como lo vamos a ver en las fotografías, eh, pero aquí tenemos que tener la relación o la asociación de que forma parte de una situación de que dos elementos están compartiendo la anomalía. Embriológicamente tenemos que saber, y a mí me gusta hablar esto, mostrar esta figura que ahorita voy a poner. Estamos hablando que en las primeras 3 semanas de vida embrionaria tiene que ocurrir la fusión de la línea media y tiene que observarse la diferenciación de las estructuras aerodigestivas, que como lo muestra en la figura H, bueno, D, H, I, J, usted va a darse cuenta, o desde la E también usted puede ver cómo es de que embriológicamente hay una relación, comparten un inicio embriológico, la estructura de la tráquea y del esófago, que inclusive como vemos en la figura H, ya vemos un tabique traqueoesofágico, vemos un pliegue traqueoesofágico que al final es lo que va a terminar. Primero es una abertura común aerodigestiva y posteriormente va a empezar a hacer una diferenciación o una separación entre las dos estructuras. Esto va a dar como resultado, o tiene como resultado, el desarrollo de una estructura digestiva y de una estructura aérea. Entonces se hace la diferenciación de un tubo esofágico y de un tubo laringotraqueal, ¿ya? Eso es lo que normalmente ocurre en la vida embrionaria a partir de la 3ª semana de vida. Sin embargo, cuando esto no ocurre y hay un fracaso en la formación del esófago, pues tenemos las atresias esofágicas, y cuando hay una falta en esa, o se mantiene fusionada estas estructuras, pues tenemos las fístulas. Obviamente una atresia traqueal es incompatible con la vida, ¿verdad? Entonces estos niños, si sucediera, si nacieran, pues fallecen en el momento del parto, ¿verdad? Por eso es de que vemos mucho paciente con atresia esofágica, porque obviamente ellos pueden tener una supervivencia en los primeros días de vida, mientras se les hace una reparación o se les da la continuidad al tubo digestivo. Pero lo que yo quiero que ustedes comprendan que embriológicamente comparten, vienen del mismo primordio embriológico, y lo que pasa es que fracasa la separación y por ende se dan las fístulas, o fracasa su formación y por ende se dan las atresias. Recordemos que aquí vienen dos elementos: atresia esofágica más fístula traqueoesofágica. Son dos elementos, dos formas como se pueden presentar estas anomalías en estas dos regiones anatómicas. Pues bueno, anomalías asociadas, pues bueno, hay que platicar de lo que está localmente asociado, cuáles son las características de esa tráquea en un paciente con una anomalía traqueoesofágica. Pues sabemos de que esa tráquea no es normal, porque tiene anillos traqueales más abiertos, tiene alteración de la motilidad de sus cilios, los plexos traqueales son anormales y hay traqueobroncomalacia, que esto lo que hace es que colapsen la tráquea y los bronquios. Entonces,
Eso es muy presente, son anomalías que van a acompañar a las anomalías traqueosofágicas que estamos mencionando. Entonces, no solamente es de que tenga una fistulita o que tenga una atresia esofágica, sino que también la estructura en sí de la tráquea va a ser anormal, va a estar malformada, va a tener una anomalía que obviamente también va a impactar en el paciente. Pero también tenemos que saber de que fuera extratraqueosofágico también pueden haber anomalías asociadas, ¿ya? Podemos encontrar pacientes que sean aislados, o sea, que solo tienen la patología o la anomalía traqueosofágica, pero que también van a presentar anomalías en algunos otros órganos. Entre los más comunes tenemos las anomalías cardíacas, las genitourinarias, las gastrointestinales, que entre las más comunes, la anomalía intestinal, o sea, atresias intestinales, y el ano imperforado. Es más fácil recordar este acompañamiento de anomalías con el mnemotécnico Bacter. El mnemotécnico Bacter habla de la B, la V, que es anomalías vertebrales, la A, anorrectales, la C, cardíacas, la T y la E, traqueosofágicas, la R renales y la L de extremidades o limbs en inglés, limbs, L-I-M-B-S, ¿ya? Limbs. Entonces, este neumotécnico nos resume o nos permite recordar más fácilmente las anomalías congénitas asociadas a eventos traqueosofágicos más frecuentes que podemos encontrar. Entonces, si diagnosticamos a un niño con una cardiopatía congénita, tenemos que buscar en el resto de elementos que conforman el Bacter para ver si hay una anomalía asociada. Si hay una anomalía renal que se diagnostica, pues nos toca ir a revisar vértebras, ano recto, corazón, traqueosofágicas, extremidades, para verificar si hay o no una anomalía. Y así sucesivamente. Dependiendo si alguna de estas está presente, tenemos que ir a corroborar si las demás no están presentes también. Entonces es un neumotécnico muy fácil de recordar y que nos ahorra, o que mejor dicho, nos asocia toda anomalía que pueda estar presente sincrónicamente con otra. Epidemiológicamente, pues hablamos de que se puede dar en un caso entre 2.500 a 3.500 nacidos vivos, que es, como les digo, pues es muy variable el intervalo porque dependerá de la región geográfica en la que se encuentra. El hospital regional, que usualmente yo ahorita los últimos años es solo porque escucho, ¿verdad? No es de que yo esté llevando la cuenta, pero en promedio más o menos que con un colega con el que mantengo mucha relación y me platica de los casos que a veces se ven en el nacional, eh, y que precisamente él opera estas, entonces él más o menos me cuenta que entre 10 a 12 casos de anomalías congénitas traqueosofágicas que se ve en un año. Entonces, no es muy frecuente, no es lo que más va a abundar, pero sí la podemos observar. No hay variación según sexo, no hay una variación estadísticamente significativa entre hombre y mujer, se presenta por igual. Ahora, la anomalía cromosómica en el 6%, ¿qué significa esto? Significa que únicamente un porcentaje muy bajo va a tener una anomalía cromosómica que va a ser el determinante para el desarrollo de una anomalía traqueosofágica, ¿ya? Eh, gracias ahí por quien la puso ahí un ratito, aunque sea. Entonces, sí lo que necesitamos nosotros saber es de que no es posible determinar o no es posible decir de que la mayoría de casos están cromosómicamente comprometidos, sino que únicamente se da de manera vinculada a la genética en un 6% de los casos, entonces de manera sindrómica. Fuera de ello, la gran mayoría son aisladas, que tienen eventos externos, cualquier evento que altera el equilibrio embriológico o el desarrollo embriológico, que pueden ir desde medicamentos, alteraciones metabólicas, nutricionales en la madre, que va a provocar este insulto a nivel embriológico y que va a tener como resultado el desarrollo de una anomalía congénita. También cromosómicamente, sindrómicamente, se ha visto que puede estar presente en pacientes con trisomías 18 y 13, Edwards y Patau, que también pueden ser parte de su cuadro sindrómico la presencia de una anomalía traqueosofágica, pero frecuentemente se ve fuera de esta anomalía.
Cuando hablamos de la clasificación, tenemos que hablar de la clasificación de Vogt, ¿verdad? La clasificación de Vogt, pues aquí está descrita, nos lo divide en tipos de atresias, tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 6, pues, no es una atresia, es una estenosis. Por eso es de que no la van a encontrar muchas veces descrita en lo gráfico de las clasificaciones, pero nos da a entender, sí nos permite fijarnos desde el punto de vista teórico cómo se clasifican las atresias. O sea, no es una sola forma de presentación de la atresia esofágica y fístula, sino que es variada, puede ser de diferente manera la que se puede presentar. Y la que también tal vez vale la pena que usted recuerde, porque es la más frecuente, es la tipo 3, o como en otra clasificación que utiliza tipo C, es la que es una atresia en esófago con fístula traqueoesofágica distal, inferior a cabo esofágico. Entonces, ahorita lo vamos en la gráfica porque es mucho más fácil entenderlo por las gráficas que tratar de memorizar esta descripción de clasificación, pero lo que quiero que usted note es de que del 80 al 85% de los casos de anomalías traqueosofágicas y fístulas se va a presentar como un tipo 3 o tipo C. Y ahorita lo vamos a ver en la gráfica para que usted lo entienda y no lo tenga que memorizar. Vean esta imagen, cómo es de que está la clasificación de Vogt, Gross-Vogt. Entonces, vemos nosotros el tipo 1 o tipo A, en donde tenemos la evidencia de las dos estructuras. Claro que aquí nos las separan por razones pedagógicas, ¿verdad? Para que aprendamos, pero ya en vivo esto está en un plano más cercano, ¿verdad? Y de un poco más difícil de identificar, no es tan fácil, no se ve así tan bonito como en la gráfica, tan fácil de identificar como en la gráfica, sino que nos toca a nosotros hacer la disección apropiada para poder verificar esos espacios. Entonces, la tipo 1, si usted se da cuenta, la continuidad del esófago se ha perdido, por eso es una atresia. Entonces, cuando hablemos de atresia, siempre va a haber un segmento proximal, que es el cercano a la boca, y un segmento distal, que es el más lejano a la boca. Entonces, el pouch o el cabo que tenemos nosotros grande, y después una brecha, eso es esófago. Entonces aquí tenemos una atresia esofágica con un cabo proximal, el de arriba, y un cabo distal, que es el que está inmediatamente a continuación o previo al estómago, y la tráquea. Si usted se da cuenta, solamente es una atresia esofágica, no hay fístula. Entonces es un tipo de anomalía traqueoesofágica, pero en sí es solo esofágica, porque no hay una anomalía traqueal, ¿ya? Puede haber una deficiencia de formación de los que habíamos hablado, puede existir, pero no hay una fístula como tal. Vamos al tipo 2. El tipo 2 sí sigue persistiendo, seguimos viendo la atresia esofágica, segmento proximal y distal, una brecha de separación, pero ya existe una fístula y la fístula solamente está comunicada con el segmento proximal. Entonces usted puede ver acá cómo es de que el segmento proximal está comunicado con la tráquea. Esófago y tráquea están comunicados por una fístula traqueoesofágica. El tipo 3, que es el más frecuente, la fístula no está en el segmento proximal, sino que está en el segmento distal. Sigue existiendo la atresia esofágica, pero la fístula es distal. La fístula traqueoesofágica es hacia al cabo distal del esófago. Entonces, por eso es de que es una fístula distal. Esa es la más frecuente que encontramos. Esta siempre nos va a hacer de que se llene el estómago y el intestino de gases porque hay una comunicación directa con la vía aérea, entonces hay paso de aire hacia el sistema digestivo por esta fístula. Entonces, aunque encontremos nosotros gas más allá del estómago, pero confirmamos la atresia, tenemos que pensar que por lo menos como mínimo tiene una fístula traqueoesofágica inferior o en el cabo distal. Vamos al tipo 4. El tipo 4 es la combinación de las dos anteriores. Entonces, sigue habiendo una atresia esofágica, están separados, no está funcional, no está patente el paso a través del esófago, pero aparte de eso hay dos fístulas, una hacia el cabo proximal y uno hacia el cabo distal. Y esta es una atresia esofágica con fístula traqueoesofágica proximal y distal. Y si usted se da cuenta en el tipo 4, pues no hay atresia esofágica, el esófago tiene continuidad, pero sí existe una fístula traqueoesofágica. Entonces, prácticamente es el contrario del tipo 1, en la cual sí había atresia, pero no había fístula. Aquí sí hay fístula, pero no hay atresia. Y este es un tipo 5 o en H, porque recuerda la H mayúscula en letra de molde. Entonces, esta es la clasificación
de atresia esofágica, de las anomalías de la región traqueoesofágica. La fotita acá pues también nos recuerda lo mismo, solo que con colorcito. Ahora, ¿qué hacemos para el diagnóstico? Pues cuando hablamos nosotros de anomalías congénitas, tenemos una gran ventaja de que podemos hacer diagnóstico prenatal. Es una de sus grandes ventajas, ¿ya? Todo va a depender de las capacidades que tengamos, o mejor dicho, del acceso que tengamos a estudio de imagen. De primas a primera, el mejor estudio para realizar en pacientes embarazadas y poder diagnosticar cualquier anomalía tiene que ser ultrasonografía, ¿verdad? La sonografía es un poco invasiva y con altos estándares de evaluación fetal, tanto en especificidad como sensibilidad, pero es operadora dependiente y obviamente la calidad de imagen dependerá también del tipo de aparato que se tiene. Ahorita tenemos ventaja que hay ultrasonidos desde 2D hasta los estructurales, donde hay una reconstrucción en tercera dimensión con lujo de detalles y medidas para determinación de las características fetales con anticipación. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer diagnóstico y no está de más decir que de manera prenatal también podemos documentar polidramios. En cualquier anomalía del tubo digestivo, hablando de atresias, pues es muy frecuente encontrar polidramios. No significa que si hay polidramios a puro tubo tiene que haber una anomalía congénita, no es así. Pero sí, el polidramio nos tiene que orientar si entre los antecedentes del feto o si encontramos en las ultrasonografías prenatales polidramios, pues podemos nosotros sospechar una anomalía del tubo digestivo o renal. También podemos verificar la dilatación del segmento proximal, o sea, esto va a depender de la calidad del ultrasonografista y del ultrasonógrafo para poder determinar tanto el segmento proximal dilatado o la ausencia de cámara gástrica, que también es una evidencia. Sin embargo, en la vida postnatal, pues es usualmente donde nosotros hacemos diagnóstico radiológico. Hay la ventaja que aquí ya la radiología nos es muy útil. Una simple radiografía con medio de contraste, con poco medio de contraste, o con un material, una sonda marcada con material radiopaco, pues puede ser diagnóstica de una atresia esofágica. Pero obviamente eso es cuando ya lo hemos sospechado. ¿Y cómo sospechamos una atresia esofágica? Pues bueno, les comento ya el otro año, cuando usted rote en la pediatría, pues usted va a ser el externo de pediatría. Y cuando usted escuche por ahí paciente completa, significa que usted tiene que estar atento porque el departamento o el personal de ginecología, de obstetricia, pues va a atender el parto, va a recibir al recién nacido, lo va a sacar durante el proceso de expulsión y media vez corte el cordón umbilical, ese paciente, ese recién nacido, ya no es responsabilidad de ginecobstetricia. Mientras esté en el útero, mientras esté en el proceso de expulsión o de nacimiento, es responsabilidad del obstetra. Cuando se corta el cordón, ya es responsabilidad del pediatra. Ya, entonces usted va a estar como externo de pediatría y le va a tocar evaluar al recién nacido. Ya no es el complejo materno-fetal, sino que ya es el recién nacido. Entonces ya se ocupa el pediatra, en el caso que alguna vez le toque, el externo de pediatría, en hacer la evaluación primaria postnatal del paciente, que tenemos que hacer una evaluación en términos generales al minuto y a los 9 minutos, y mediciones y revisiones primarias de nuestro recién nacido. Una de las primeras cosas que notamos en el paciente con atresia esofágica es la cialorrea. Entonces usted va a ver que en esos primeros minutos que está viendo al recién nacido, esos primeros 5, 10, 15 minutos, va a empezar a notar que el bebé está babeando mucho, ¿verdad? Y cuando hablo de cialorrea, es cialorrea. Una salivación excesiva, o mejor dicho, presencia de saliva abundante por la boca, y asociado a esto va a haber ahogamiento, dificultad respiratoria y tos. Y todo va a estar relacionado a la atresia esofágica. ¿Y qué pasa? Lo que pasa aquí es de que el paciente deglute, tiene la capacidad de deglutir, pero porque no hay una comunicación en el esófago, la saliva que está produciendo no se deglute, no sigue su paso hacia el esófago y estómago,
sino que se acumula en el segmento proximal de esófago atrésico y después pasa a la hipofaringe. Y la hipofaringe es el sitio que es común para la vía digestiva, esófago, y para la vía respiratoria, que es laringe. Entonces el paciente, al acumular esa salivación en la hipofaringe, pues el paciente durante el proceso normal de respiración va a empezar a aspirar la saliva. Entonces, el paciente va a pasar con tos porque el primer mecanismo protector ante la aspiración es la tos. Entonces, comienza con tos, se está ahogando y puede presentar inclusive hasta dificultad respiratoria. Y esto es debido a que la acumulación de saliva en la hipofaringe, pues, permite la aspiración de este material de la saliva hacia la vía respiratoria. Entonces, es usualmente lo que vemos en un paciente en los primeros minutos de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, colocamos una sonda orogástrica, porque a ellos no se le cateteriza la nariz, sino que por la boquita. Por el reflejo de succión, el bebé empieza a succionar la sonda y la lleva inmediatamente a esófago, es una gran ventaja. Pero cuando usted ve, la está metiendo a esófago y cuando ve la ve enredada en la boca y usted dice, de plano la metí mal. Eso es muy frecuente en adulto, en niños no, porque el niño solo siente algo en la boca, el neonato siente algo en la boca y empieza a succionar. Entonces prácticamente él dirige la sonda al esófago. Pero como está trésico, entonces la sonda da la vuelta y regresa por la boca. Entonces, cuando nosotros no podamos meter bien una sonda en un recién nacido y sea lorreico, pues con ahogamiento, tos y disnea, pues pensamos mal que el paciente pueda tener una atresia esofágica como mínimo. Obviamente la fístula tendríamos que verificarla posteriormente. Es una imagen de cómo sería con medio de contraste, que obviamente ahí se ve el segmento, la separación entre los segmentos. Aquí tendría que verse un poquito más dilatado el segmento proximal, pero más o menos así es como se vería una atresia esofágica. Aquí otra imagen donde ya se dibuja únicamente el cabo proximal dilatado, ¿verdad? En esta radiografía es una mínima cantidad de medio contraste que se aplica para solo pintar la bolsa proximal, el saco proximal o el segmento proximal dilatado y únicamente. Un maestro nos decía que hay que tener mucho cuidado con la cantidad de material de medio contraste que vamos a administrar, que si la sonda no tiene un marcador radiopaco, pues entonces podemos administrar medio de contraste para confirmar nuestro diagnóstico, pero tiene que ser lo necesario para o pintar la sonda o que se pueda colocar, que solo pueda estar en ese segmento proximal, en esa bolsa, y posteriormente aspirarlo. ¿Por qué? Porque si se aspira, si yo dejo eso o doy mal de la cuenta y esto pasa a la hipofaringe y el paciente lo aspira, puedo causar una neumonitis química por el medio de contraste y obviamente comprometer la vida de mi paciente en este proceso que va a iniciar de reconstrucción o restauración de la comunicación a nivel del tubo digestivo. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar nosotros durante un proceso o durante una atresia esofágica con fístula? Bueno, siempre va a haber un grado de compromiso de parénquima pulmonar, o por lo menos nos tenemos que fijar qué grado de compromiso pueda tener. ¿Qué es lo primerito que uno hace al tener al recién nacido en las manos? Y si uno no es muy acucioso en dar una evaluación, lo más seguro que lo van a pasar con la mamá y lo primero que va a hacer la mamá es darle de mamar. Y en ese preciso momento que le da de mamar, pues se va a desatar un proceso de ahogamiento por aspiración y los pacientes pueden hacer neumonías aspirativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente usted no se percató que el paciente tenía una atresia esofágica y por ende no debió haber recibido alimentación enteral o lactancia. La localización de la bolsa esofágica proximal en la placa lateral, pues es algo que tenemos que hacer. Una radiografía de tórax lateral nos puede ayudar a localizar la bolsa esofágica y poder tener una planificación preoperatoria. Hay que ver la silueta cardíaca y la vasculatura para sospechar una cariopatía congénita, que también se estudiará por su lado. La cantidad de arcos costales para determinar si hay una brecha muy amplia entre segmentos, la localización del arco aórtico, las malformaciones vertebrales, la presencia y distribución de gas intestinal. Si uno ve gas en el estómago, pero confirma la atresia esofágica, no es de que estemos mal en diagnosticar la atresia esofágica, sino que tiene una fístula y probablemente distal, y por eso está pasando aire de la vía aérea hacia la vía digestiva y nos puede hacer pensar de que sí hay una continuidad del tubo digestivo, pero no, el aire viene de la vía aérea.
por una fístula. Aquí hay una clasificación pronóstica. En esta clasificación pronóstica que ha ido evolucionando, pues usted notará que son diferentes los aspectos que se consideran en cada uno. Pues la última, la de Spitz, pues es la que más recientemente se usa, o la que aplica criterios un poco más concretos, no simples, sino concretos, porque si usted ve la de Waterston, pues toma muchos puntos en referencia a la presencia no de anomalías asociadas de neumonía, el peso al nacer, y lo clasifica en sus categorías. En la de Montreal, pues anda entre que si son anomalías congénitas mayores o menores, y el uso de ventiladores. Esos son sus parámetros, o en función de eso se hace la clasificación, pero Spitz habla solo sobre el peso y sobre las malformaciones cardíacas mayores como factores de riesgo pronóstico para poder eh, calcular estadísticamente cuál es el pronóstico de supervivencia de nuestro paciente. Entonces, cuando se tiene un paciente con atresia traqueoesofágica o fístula, nosotros tenemos que ver cuál es el peso, ¿verdad? Y dependiendo del peso, nosotros podemos otorgar una ponderación probabilística, pronóstica, al igual que si hay una malformación congénita cardíaca. No importa si hay en otro lado, pero si es cardíaca hay que ponerle coco, porque esto sí puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Entonces son clasificaciones que todas están vigentes. Sin embargo, cada quien utiliza desde el punto de vista pronóstico, según sea el caso y la experiencia de manejo a través de cada una de estas clasificaciones. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí me salté al preoperatorio. Aquí, ¿qué tenemos que hacer a nuestro paciente? Pues bueno, mantener la oxigenación es vital. El CPAP, no sé si usted lo ha escuchado, es un sistema continuo de flujo de aire, de alto flujo de aire, que es inclusive previo a la intubación endotraqueal, o bueno, a algunas otras metodologías más invasivas de soporte ventilatorio. Pues el CPAP es un flujo de aire continuo, ¿verdad? Y por ser flujo es de que tiene una cantidad de movimiento por litro, por litro minuto. Eh, no es aconsejable darlo en pacientes que tienen una atresia esofágica con fístula, más si es distal, porque entonces va a haber un flujo constante de aire hacia el tubo digestivo, que obviamente va a entrar por la vía aérea, pero se va a ir al tubo digestivo por la fístula, y esto va a distender a nuestro paciente, va a llenar de gas el estómago, el intestino. Entonces se va a distender, y al distenderse pues va a tener como reacción un aumento de la presión intraabdominal, que puede condicionar también desde el punto de vista de morbilidades y hasta la mortalidad a nuestro paciente. Entonces no se recomienda el uso de CPAP en estos pacientes. Evitar hipotermia, porque pues que es un recién nacido y ellos pierden calor muy fácilmente, hay que evitarla. Utilizar una sonda que nos permita aspirar también es importante, porque el niño va a seguir acumulando secreciones de la cavidad bucal, entonces hay que aspirarlo para que no entre en procesos o en tiempos de ahogamiento, disnea y tos. Una posición semisentada para evitar también la aspiración, como les menciono. Los líquidos según las necesidades del recién nacido, utilizada en las unidades de cuidados intensivos neonatales. El uso de antibiótico indicado si hay una sospecha de una neumonía aspirativa, ya que ellos están en riesgo. La protección con inhibidores de bloqueadores de los H2, canales H2, como protección gástrica también. Todo evento que somete a estrés a una persona tiene riesgo de generar úlceras por estrés a nivel gástrico. Los exámenes de laboratorio que sean requeridos, las imágenes diagnósticas que sean requeridas, y es importante la evaluación nutricional, cardiológica y genética. La nutricional, pues bueno, ¿qué voy a hacer para darle aporte calórico, proteínico a mi recién nacido si no puede comer? Si al comer no va a pasar la comida, pues yo tengo que buscar el apoyo parenteral para darle a ellos un aporte nutricional. Después, la evaluación cardiológica es básica, al igual que la genética. En Shela, por lo menos, lo que es la evaluación nutricional y cardiológica, sí se cumple. Todavía vamos un poquito lejos de la precisión genética en este tipo de pacientes. Y obviamente, idealmente se tiene que tener en unidades de cuidados intensivos neonatales. Pues bueno, llevamos al paciente a las operaciones. ¿Y qué le hacemos nosotros? Pues bueno, hacemos una anastomosis. Tenemos que el abordaje es a través del tórax, a través de una incisión posterolateral. Abrimos el tórax, respetamos la pleura torácica o parietal, la respetamos,
y la tenemos que conservar para que hagamos el procedimiento extrapleural y buscamos a nivel mediastínico los extremos de nuestro esófago. Obviamente el extremo proximal es el más fácil de identificar, no solo porque es un poco más grande, ¿verdad? Está más dilatado, sino que también si cateterizamos con una sonda orogástrica, pues lo podemos nosotros palpar en el procedimiento quirúrgico. O sea, sentimos de que dentro de al sentir la sonda sabemos de que estamos palpando nuestro saco proximal. Ese es el más accesible de identificar. El distal es el que usualmente trae más, más técnica, una exigencia técnica para su identificación, y ambos cabos tenemos que aislarlos, tenemos que disecarlos para otorgarles un poco de movilidad, porque aquí no es como el intestino que podemos hacer una resección y anastomosis amplia, una resección amplia para anastomosis. Aquí tenemos que anastomosar cabo con cabo, ¿ya? Porque el esófago no abunda, ¿ya? Entonces, lo que esté más en nuestro acceso para poder hacer un corte y hacer nuestra anastomosis, a la que llamamos esófago anastomosis, ¿ya? Eso es lo que se hace en estos pacientes. Conectamos nuevamente los segmentos, o mejor dicho, conectamos los segmentos que estuvieron separados para que exista una continuidad del tubo digestivo. Ojo, tenemos que dejar pasado, y eso se hace antes de terminar la anastomosis, tiene que pasar una sondita orogástrica del segmento proximal al segmento distal. Lo tenemos que dejar pasadito. Y sobre esa sondita tenemos que hacer nuestros puntos de sutura de reparación o de reconstrucción. ¿Para qué queremos que haya una sondita dentro del esófago y que ya esté en estómago? Pues necesitamos una sonda para alimentarlo mientras el paciente, una alimentación enteral y no necesariamente que pase directamente a través del tubo digestivo o del esófago, porque estamos esperando que cicatrice bien el esófago. Entonces le podemos pasar algún suplemento alimenticio enteral a través de la sonda. Y esa es una de las ventajas de poder dejar puesta una sonda. De igual manera, la sonda a nosotros nos ayuda a hacer un esofagograma a partir del séptimo día para verificar la presencia de fugas. La ventilación mecánica, pues, está indicada en aquellos pacientes que necesitan un soporte ventilatorio. A los neonatólogos, conjuntamente con anestesiólogos, si el paciente tolera y conserva su propio esfuerzo respiratorio, pues se recomienda no ventilarlo. A algunos les gusta para evitar la hiperextensión del cuello, que obviamente nosotros como disecamos el esófago, entonces lo liberamos de cierta adherencia y al momento de hacer una hiperextensión del cuello puede haber un ascenso y estiramiento de nuestra sutura. Entonces, eso muchas veces ha sido motivo por el cual o si se deja ventilación mecánica sedado o se deja unos puntitos en la barbilla. Últimamente los casos que he visto yo, que logré ver, pues ya no se deja nada, sino que se confía que no va a ser significativo el movimiento de la hiperextensión para poner en riesgo nuestra anastomosis. Sin embargo, como toda cirugía, tiene complicaciones. Lastimosamente, toda cirugía tiene complicaciones. Y entre estas complicaciones nosotros tenemos la más temida de todas, la dehiscencia de la anastomosis. La dehiscencia de la anastomosis puede ser debido por la calidad del material, por aspectos locales del tejido, ¿verdad? Pero también pueden haber factores técnicos propios del cirujano que pueden poner en riesgo la cicatrización del tejido y por ende la futura fuga del mismo. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues bueno, estos riesgos son dejar a tensión la anastomosis. Si yo forzo a que llegue un segmento proximal al segmento distal, yo aprieto ahí para que quede estirado y se mantenga la unión, la anastomosis unida, pues ya si hay tensión, pues ya está condenada al fracaso esa anastomosis. Eh, También hay que hacer un buen afrontamiento, bueno, que técnicamente sean buenos nuestros puntos para también garantizar o evitar la dehiscencia de la anastomosis. Tristemente, si hay una dehiscencia de anastomosis, el paciente puede desarrollar una mediastenitis que tiene estadísticas de mortalidad elevadas. Entonces, por eso la dehiscencia es la más temida. Otra cosa es de que, al contrario, no hubo fuga, sino que cicatrizó también mi reparación, mi sutura,
que al final el paciente quedó estenótico. Fue tan fuerte o tan agresiva la cicatrización que hizo que quedara un lumen muy pequeño a nivel de la anastomosis. Y esto también va a ser una complicación a largo plazo. La recanalización de la fístula es aquella donde uno hubo una buena sutura y corte de la fístula, entonces se vuelve a permeabilizar, teniendo los riesgos de tener una fístula, que si uno deja una fístula, el riesgo de neumonías recurrentes va a estar muy marcado. Sale una neumonía y vuelve a caer una neumonía. ¿Por qué? Porque los microorganismos pasan de la región esofágica al tubo digestivo, que ya están colonizadas, pasa a la vía respiratoria baja y obviamente por eso se dan los procesos infecciosos de tipo neumónico. Y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Y esto ocurre por qué? Porque usualmente el segmento distal tenemos nosotros que liberarlo y ascenderlo, y al momento de hacer ese ascenso, la angulación del ángulo de His del estómago, que es una medida anatómica antirreflujo, se pierde. Entonces los pacientes pueden estar en procesos, enfermedades de reflujo y ser una consecuencia de este tipo de cirugía. Bueno, yo creo que era solamente esto. Esta es más o menos corta, porque de todos modos me llevo mis 40 minutitos. Bueno, algunas preguntas, algunos comentarios. La intención en este procedimiento es encontrar los dos cabos, conectarlos para hacer la esófago-anastomosis y cortar la fístula y dejarlas completamente separadas para que no se recanalice, y por eso ahí es el tratamiento de nuestras arterias esofágicas. Entre otras complicaciones, la lesión del nervio laringio recurrente. ¿Por qué? Porque transcurre a nivel aórtico y a nivel esofágico, y mientras más alta sea la atresia, pues hay más riesgo de tocarla. Hace unos años tuve una estudiante, no sé si está en este grupo o ya pasó el año pasado, no recuerdo, que me recuerdo que yo en esa época andaba ronco por mi problema en la laringe, y yo siempre andaba ronco. Y cuando yo la conocí, yo le hablé así ronco, ¿va? Y ella me habló así ronco, pero en quedito, y dije, esta patoja se está burlando de mí, ¿va? La primera vez me causó gracia, después dije, yo, pues chica, ya agarró, la acabo de conocer y ya agarró confianza. ¿Qué hacen todos? Tanto dije, vos, ¿por qué hablas así? Me dijo, mire, doctor, es que yo tuve una cirugía cuando era recién nacido, me asumí que era una atresia esofágica, y cuando me operaron tuve una lesión de laringio recurrente, entonces yo soy ronca prácticamente desde toda mi vida. Entonces, sí, es posible también que sea una posible complicación de este procedimiento. Como en todas las que tienen cercanía con el nervio laringio recurrente, como esteroides, que también lo platiqué en su momento. Eh, esos pacientes también, cuando hay una fuga de anastomosis y esa área queda con una fuga que ya no se puede, ahí sí que reparar o reanastomosar porque ha sido significativamente dañado el tejido, y suturarlo es innecesario, ya es insuficiente. Entonces hay que hacer una faringostomía para drenar todas las secreciones de la faringe que se acumula, que es lo que deglute el paciente de la boca hacia la faringe, y una gastrostomía para alimentarlo, en lo que el paciente crece y se decide cuál va a ser la conducta, mejorar la mediastinitis, que los tejidos o bordes del esófago mejoren, para luego ir a hacer una nueva anastomosis, aunque eso no es lo más apropiado, o hacer una sustitución esofágica con tejido, con halo injerto, ¿verdad? Que en este caso podemos tomar yeyuno del paciente, tomar un segmentito, no desvascularizarlo y convertirlo en esófago, o de colon inclusive, que sea las opciones de sustitución esofágica que le podemos dar a nuestros pacientes quienes han fracasado en su momento la primera anastomosis, ¿verdad? O cuando hay brechas muy amplias de anastomosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ahí tendríamos que recurrir, no dejar atención la anastomosis para evitar problemas, ¿de acuerdo? ¿Algún otro comentario? ¿Duda? Bueno, entonces si no hay, nos saludamos el día de mañana para seguir platicando acerca de atresias. Ya tocaría mañana hablar sobre atresias intestinales, ¿verdad? Para darle continuación a esto.
y tener nosotros la posibilidad de seguir entendiendo cómo es que se dan esos procesos. Obviamente, esofágica es probable que usted no mucho haya visto o vaya a tener la oportunidad. Ojalá que sí tenga oportunidad de ver atresia intestinales, que es lo que vamos a platicar mañana. ¿De acuerdo? Entonces, para todos, muy feliz tarde y nos saludamos mañanita para continuar los temas de docencia. Que estén bien, chicos.